Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 21. Hace 6 años. Era cerca de medianoche, cuando sintió que Magnus se levantaba de la cama. Abrió los ojos y con la luz de una llama blanquiazul proveniente de uno de los dedos de su amante. Magnus estaba a punto de cerrar la puerta de la habitación cuando se incorporó en la cama. Lo siento, te he despertado. ¿A dónde vas? Le preguntó a Magnus sin dejar de mirar la maleta que el brujo tenía entre sus manos. Magnus suspiró, dejó la maleta en el suelo y fue hasta Alec, para darle un dulce y casto beso en los labios. Voy a conocer a alguien por petición de mi padre. ¿Tu padre? Muy pocas veces Magnus hablaba sobre su padre. Siempre que el brujo hablaba sobre su padre era porque algo malo acaba o iba a ocurrir. Estuvo aquí hace unos minutos. El brujo previó la pregunta de Alec, así que la respondió antes de ser formulada. Vino a solicitar mi presencia para representarlo ante una persona muy importante para él. Oh, Alec inclinó la cabeza. ¿Puedo ir? Conocía la respuesta, pero de todas formas preguntó. No, Magnus se puso de pie, volveré en una semana. Habían pasado casi 2 semanas desde la visita sorpresa de su padre, había muchas cosas que Alec debería estar planificando junto a Magnus, la fiesta número 4 y la educación como Nephilim de Megan, también deberían estar discutiendo sobre la sugerencia. Ofrecimiento, de su padre, pero esta semana no se había prestado para hacer todas las cosas que Alec debería estar haciendo. No te muevas, le pidió a Megan mientras le aplicaba un glamour, si te sigues moviendo puede salir mal. Pero hace cosquillas, Alec resopló mientras intentaba terminar el glamour en los ojos de Megan, la cual no paraba de reír y de moverse. Para los Nephilim, subterráneos y demonios, los ojos de Megan eran tan comunes como el hecho de que el sol salía todas las mañanas, pero los mundanos eran otra historia. Seguramente si un mundano se diera cuenta que Megan tenía ojos de gato formaría el escándalo del siglo, y Megan sería tratada como alguna especie digno de un circo. A Megan no le gustaban los glamures, le parecían molestos e inservibles. Magnus siempre que salía con Megan, ambos se ponían lentes de sol, por petición de la pequeña, el brujo nunca podía negarle algo a su hija. Alec por su parte prefería que Megan utilizara un glamour. Era una tarde lluviosa, desde su ventana podían escuchar las bocinas de los carros encerrados en las colas de una tarde muy congestionada típica de Nueva York. Tanto Alec como Megan sentían que la casa era algo deprimente sin Magnus, por lo que se estaban alistando para salir. No tenían claro a dónde querían ir, solo querían salir para intentar que la ausencia del brujo se hiciera más soportable. Hacía tanto tiempo que Magnus no se iba tanto tiempo por algún trabajo, para Megan esta era la primera vez que duraba tanto tiempo sin su padre. Hace una semana en medio de la cena apareció Katarina, la bruja se veía un poco pálida, cuando llegó ni siquiera se dignó a saludar, solo fue directamente hacia Magnus, le dijo algo al oído a su esposo, no supo qué fue lo que le dijo, pero sus palabras hicieron que el rostro de Magnus perdiera color. En menos de media hora él y Katarina estaban atravesando un portal que los llevaría a no sé dónde por no sé cuánto tiempo. Desde que Magnus se fue Megan ha tenido pesadillas, la noche anterior se despertó llorando. Ella decía que en sus sueños había visto a su padre con otra mujer. Megan era una niña y a pesar de que podía hablar casi perfectamente, lo único con lo que pudo describir a la mujer de sus sueños fue con la muñeca mundana que le había comprado Magnus llamada Barbie. Alec la había tranquilizado diciéndole que solo fue una pesadilla, que su padre los amaba y que jamás le podría ser infiel, que él volvería pronto. Al final Megan durmió con él ya que temía que Alec también la fuese a abandonar, era una tontería, pero esa tontería le decía a Alec que el mayor temor de su hija era que sus padres desaparecieran, y en ese momento uno de sus padres había desaparecido. Abrazó a Megan lo más fuerte que pudo, le cantó una canción de cuna y al cabo de unos minutos la pequeña se quedó dormida sobre el pecho de su padre, escuchando los latidos del corazón de Alec. Listo, le dijo a Megan cuando por fin terminó de hacerle el glamour. Ve por tu paraguas. Megan asintió y salió corriendo por su paraguas. Si Magnus estuviera con ellos seguramente se hubiera puesto muy molesto. Afuera llovía,
Meghan desde que nació había tenido una salud muy delicada y a pesar de que sus problemas respiratorios y su dependencia a la energía de Magnus se habían resuelto, habían dejado como secuela que Meghan de nada se enfermara y también sus episodios asmáticos. Siempre que llovía o hacía frío, Magnus sobreabrigaba a Meghan, no la dejaba salir y mucho menos tomar o comer algo frío. Magnus era un padre muy sobreprotector, pero ya que él no estaba aquí. Alix suspiró y terminó de abrocharse la chaqueta que usaba para cuando tenía que rondas por la ciudad en un día lluvioso. Papito, estoy lista, le dijo Meghan sacándolo de sus pensamientos. Meghan llevaba el impermeable negro con llamas muy típicas en la familia Lightwood en los bordes de las mangas y con una L de plata en el pecho, que le había regalado Isabelle para molestar a Magnus, y sí le había dicho al brujo que Meghan utilizaría el impermeable para entrenar bajo la lluvia como toda una Lightwood. Magnus quiso botar el impermeable, pero Alix se lo prohibió, pero accedió a que Magnus le agregara una B de plata antes de la L. Ok, entonces nos vamos. ¿Qué crees que diga Alix?, dijo Katarina mientras entraba a la habitación donde el brujo terminaba de arreglar los papeles que debía entregarle a la funeraria. Posiblemente tendré que dormir en el sofá hasta que Meghan cumpla la mayoría de edad. Suspiró mientras se estiraba lo más que su cuerpo se lo permitía. Había sido una de las peores semanas en la vida del brujo. Había tenido que viajar constantemente de Francia al inframundo, tenía que encargarse del funeral de una mujer que apenas conocía, o mejor dicho que apenas recordaba, encargarse de la custodia de una niña que no dejaba de llorar y a la que apenas entendía, estaba lejos de su familia y tenía que lidiar con su insoportable progenitor. Lo único bueno de todo esto es que le había comprado unos nuevos vestidos a Meghan y había conseguido una camisa que le quedaría increíblemente bien a Alix. ¿Qué piensas hacer con ella?, Katarina se mordió el labio inferior mientras esperaba la respuesta de su amigo de toda la vida. Tal vez regalarla, dejarla en algún instituto o qué sé yo. Katarina le dio un golpe en la cabeza. Magnus sonrió con tristeza. Yo ya tengo una familia, para que yo querría tener otra. Al final decidieron ir por unos panqueques de frutas a un restaurante familiar a unas calles de su casa. Cuando entraron al restaurante se encontraron con Jace y Will. Alix rápidamente dedujo que habían estado entrenando. Ambos estaban llenos de lodo y llevaban puesto un glamour para que los mundanos no les preguntaran por su deplorable aspecto. Cuando Will vio a Meghan corrió a abrazarla y a llenarla de lodo. Will. Gruñó Meghan mientras se quitaba a Will de encima. Quítate, estás lleno de lodo, me estás ensuciando. A pesar de ser menor que Meghan, Will por lo menos era 5 centímetros más alto que la niña. Will era la viva imagen de Jace, cabello rubio ondulado, ojos dorados, hermoso y con temor a los patos. Muchas veces le decían a Clary que ella no era la madre de Will. En esas ocasiones Jace bromeaba diciendo que había embarazado a su reflejo en el espejo. Jace, controla a tu hijo, le dijo Alix a su Parabatai, el cual estaba apoyando a su hijo gritando lodo. 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 Jace, compórtate como un adulto o le diré a Clary. William, deja ya a la señorita Vane. Tanto Alix como Meghan desviaron la mirada en busca de cualquier cosa. No ha regresado. No. Respondió en un suspiro triste y largo. Jace le dio unas palmaditas de ánimo en la espalda. Dale tiempo, ya regresará. Alix le iba a responder, pero Jace continuó hablando. Y si no regresa, hacer lo que sea para que la clave lo busque por todo el universo si es necesario y te traiga sus cabezas en unas bandejas de oro. Alix se sonrojó al entender cuál era la segunda cabeza de Magnus. No te preocupes, con una sola cabeza me conformo. Seguro. La otra puedes utilizarla para jugar en tus solitarias noches. Lo golpeó en la cabeza. Cállate, pervertido. Meghan, ven para secarte el pelo. Después de salir, sin comer, del restaurante, ambos estaban llenos de lodo gracias a los herondales. Alix le colocó otro glamour a Meghan para ocultarla completamente y él se dibujó la runa de invisibilidad para que los mundanos no se dieran cuenta que estaban llenos de lodo. Apenas llegaron fueron directo al baño. Seguramente si Meghan fuera mayor y si Magnus estuviera ahí, no se habría bañado junto a Meghan. Acaban de salir del baño. Mientras se cambiaba se dio cuenta que su hija no estaba en la habitación. Se asomó por la puerta y vio a Meghan corriendo en ropa interior por la casa buscando al presidente Miau. Esto se debía a que cuando llegaron, el gato había desaparecido. No era raro para Alix no encontrar al gato. Él sabía que presidente Miau iba y venía a su antojo, pero Meghan había asociado la desaparición del gato con la ausencia de Magnus. Terminó de vestirse y encontró a Meghan acostada sobre la alfombra.
Frunció el ceño y se imaginó el espectáculo que Magnus hubiese montado si hubiera visto a Meghan en ese momento. Princesa, párate de ahí, se inclinó para cogerla en brazos, pero ésta se negó. Si no te levantas de ahí vas a coger un resfriado. Desde aquí puedo oler a papá, dijo Meghan mientras aspiraba sonoramente. Se dejó dominar por la curiosidad y sin pensárselo mucho, se acostó en el piso junto a su hija, aspiró profundamente, el olor era leve, pero ahí estaba, los olores que asociaba con Magnus. Tinta, Telapsang Souchon, la colonia favorita de Magnus y lo más importante, el olor del azúcar quemada de la magia. Cerró los ojos y por unos segundos pensó que Magnus había regresado. Lo extrañaban tanto. No sabe cuánto tiempo estuvieron ahí. Alec ya estaba empezando a caer ante los brazos de Morfeo, cuando Presidente Miau se acostó en su cabeza. Al parecer el gato también extrañaba a su dueño, ya que solo se acostaba en la cabeza de Magnus. Se quitó al gato de la cara y se incorporó, miró a su hija. Meghan dormía tranquilamente en la alfombra. Se estiró lo más que pudo, estaba por ponerse de pie cuando escuchó la puerta de su casa abrirse. Supo inmediatamente que era Magnus. Su corazón dio un brinco, quiso salir corriendo a abrazarlo, besarlo y aprovechar que Meghan dormía para hacer algo más. Pero en vez de eso, se volvió a acostar en el piso y se hizo el dormido. Pensó que esta sería una increíble broma para molestar a su esposo. Escuchó pasos seguidos de un grito ahogado un tanto agudo para Magnus, pero no le importó. Tuvo que morderse la lengua para no reírse. «Están muertos», dijo una voz femenina en un marcado acento francés. El corazón de Alec se detuvo por unos instantes, luego sintió que su cuerpo empezaba a arder de la rabia. Sin importarle que arruinara la broma, se incorporó bruscamente. Su brusco acto fue respondido por un agudo grito. Su mirada fue hacia donde había provenido el grito. Sintió que su corazón se partía y le faltó el aire al ver a la niña que intentaba esconderse detrás de Magnus. Meghan se despertó de golpe al escuchar el grito de la niña. ¿Por qué Meghan está durmiendo en el piso en ropa interior?, gruñó el brujo al mismo tiempo que Alec gritaba. ¿Quién es esa niña? ¿Y qué te importa si mi hija duerme en ropa interior en el piso? Te fuiste por una semana a jugar con tu otra familia. Estaba furioso, no necesitaba que le dijeran quién era aquella niña, lo veía en sus ojos, eran los ojos de Magnus, ojos de gato dorados. ¿Quién es ella, papá?, preguntó Meghan casi al borde de las lágrimas. ¿Ya no me quieres? Meghan tenía casi 4 años, pero ella no era estúpida. Desde que nació le habían dicho que solo ella y su papá tenían ojos de gato. Al parecer, en base a esto, ella también llegó a la conclusión de que la niña debía ser hija de Magnus. Nosotros extrañándote y tú. Alec se quedó callado cuando Magnus empezó a reírse. Esto lo hizo molestarse mucho más. Agarró uno de los cojines del sofá y se lo lanzó a Magnus con todas sus fuerzas. No te rías, estúpido brujo infiel, mal padre, mal esposo, mal. Su voz le temblaba y estaba a punto de ponerse a llorar. ¿Por qué no dices nada? Magnus suspiró y fue hasta Alec y Meghan. La niña no se movió, solo clavó su mirada en el suelo, parecía muy triste y apenada. Siento haberme desaparecido una semana, se puso a la altura de su familia. Como si estuvieran coordinados, Meghan y Alec le metieron una cachetada a Magnus. Eres un idiota, dijo Alec. Malo, dijo Meghan. Mujeriego. Feo. Hombreriego. Tonto. Infiel. Sucio. ¿Terminaron?, preguntó Magnus intentando ocultar su mal humor. ¿Me dejan explicarles? ¿Qué vas a explicar? Que nos abandonaste cuando te enteraste que tenías otra hija por ahí. Que me fuiste infiel. Que la madre de mi hermana murió la semana pasada y el idiota de mi padre le pidió a su amante que me colocara como el responsable de su hija si ella llegaba a morir. ¿Qué? Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría. Por unos instantes sintió pena, miró a la niña de cabellera roja, aparte de los ojos, no se parecía en nada a Magnus. Esa niña de ahí es mi hermana pequeña. Es la 5ª hija que tiene mi padre en miles de años, yo soy el tercero. Para mi padre ella es muy importante ya que es la primera vez que tiene una niña. Sé que ella es importante ya que es la primera vez que ese bastardo se toma tantas molestias por uno de sus engendros, explicó Magnus mientras se quitaba la chaqueta y se la pasaba a Meghan para que se cubriera. Su nombre es Ginette Menard, tiene 6 años, su madre murió de anemia 2 días después de que llegue a París. Pero.
No me interrumpas, le pidió a su esposo. Mi padre mandó a llamar a Catarina, para ver si ella podía hacer algo por la madre de su hija. Catarina vino a informarme ya que ella estaba al tanto del testamento del amante de mi padre. Cuando me dijo que tenía la mujer, supe al instante que no iba a durar mucho. Así que fui con ella. ¿Por qué no me dijiste nada? Ahora no estaba molesto por la niña, estaba molesto porque Magnus le hubiera ocultado algo tan importante. Sabes perfectamente que odio involucrarte con cualquier cosa que se relacione con mi padre. Alec hizo un puchero. Si te sirve de algo, solo había visto a Jinete una sola vez hasta hace una semana. ¿Por qué te coloco a ti en el testamento? ¿Por qué no a su hermana, madre, abuelo o a su perro? Porque mi May solo me tenía a mí. Mi May llega huérfana, respondió con voz temblorosa la niña desde el rincón donde se había quedado. Su madre quería que su hermano mayor le enseñara magia. No sé si recuerdes, pero cuando nació Jinete ya vivíamos juntos. Mi padre vino y me obligó a ir a ver a mi hermana. Tú me pediste ir conmigo. Fue ahí en donde estabas. Magnus suspiró y fijó su vista en su hija. ¿Por qué Megan estaba durmiendo en ropa interior en el suelo? No me cambies el tema. Alec cogió entre sus manos la cara de su esposo e hizo que éste lo mirara. ¿Qué piensas hacer con ella? Bueno. Esperaba que tú supieras. No, que no querías involucrarme en los asuntos que involucren a tu padre. Esto es diferente. ¿En qué es diferente? Pues. No llores, le dijo Megan a Jinete. Alec y Magnus se voltearon a ver a las niñas. Megan trataba de secar las lágrimas de la niña con la manga de la chaqueta de Magnus. No estés triste. Puedo prestarte mi mantita, siempre que lloro me arropo con ella y me hace sentir mejor. Alec y Magnus se miraron fijamente a los ojos por un buen rato. Alec suspiró y se puso de pie, fue hasta la niña para tenderle su mano. Soy Alexander Laetud, digo Bein. Soy el esposo de tu idiota hermano. Espero que nos llevemos bien. Alec, empezó Magnus. Esto no ha terminado. Después de que las niñas se duerman tendremos una charla muy seria. Magnus se encogió de hombros. Megan, ve a ponerte la pijama, llévate a Jinete contigo. Enséñale tu habitación. Yo hablaré con tu padre. Megan asintió y tomando la mano de su tía, se fue de la sala dejando a sus padres solos. Emoticono cara de asombro. Les gustó. ¿Qué piensan que hará Jinete más adelante? ¿Qué le dirá Alec a Magnus? ¿Qué opina Megan sobre todo esto? ¿Qué tiene que ver Jinete con Robert? Bueno, tendrán que esperar para saber la respuesta a estas preguntas. Quiero aclarar que la relación de Will y Megan no es incestuosa, ellos no están realmente emparentados sanguíneamente. Recuerden, Jace no es el hermano biológico de Alec. También recuerden que nunca les dije iba a ser amor no correspondido. Podría ser que Jinete y otra personita estén involucradas en todo esto de amor no correspondido. Tengo que informarles que no montaré el FIC de Harry Potter esta semana, ya que este fin de semana tuve muchas cosas que hacer y tuve que decidir cuál de los dos caps debía montar, este o el de Harry. Obviamente decidí que este, ya que este es mi mayor prioridad. El primer cap esta vez sí lo podrán leer el próximo fin de semana, o tal vez antes. Y para darles una buena razón para que lo lean, les dejo un pequeño fragmento del cap. 3. La habitación de Albus quedaba al lado de la de James. En la puerta de Albus se encontraba colgado un banderín de Slytherin. Con máximo cuidado abrieron la puerta, esperando que Albus no se despertara para ir al baño o a tomar agua y les arruinara la broma. Las paredes de la habitación del segundo de los jóvenes Potter estaban pintadas del verde de la casa Slytherin. En una de las paredes había un cuadro de corcho repleto de varias fotos de Albus con sus hermanos, padres, familiares, amigos y sus compañeros del equipo de Quidditch. En una esquina estaba su baúl posiblemente listo para meterlo en la maletera del auto. En el borde de la cama, a los pies de Albus, dormía Jeff, su hurón mascota. Lily observó fijamente a su hermano en espera de la señal de este. James asintió y la habitación retumbó por agudo grito de terror. Continuará.